Ahora vamos a ver los mecanismos extrínsecos que ocasionan atenuación. Recordando, en este caso los mecanismos extrínsecos representan errores humanos, cosas ajenas a la naturaleza de la fibra y de la luz que estamos propagando en ella. Por lo tanto, deben ser resueltos y no se trabaja con fibras que tengan este tipo de defectos. El primero de ellos es la absorción por la presencia de impurezas. Estas presencias pueden ser de tipo metálica, lo que resultaría en algo catastrófico. Porque ¿qué es lo que hace el metal? Al ser absorción, retiene gran parte de la energía y la irradia en forma de calor. Si bien el calor no es un problema, sí lo es la pérdida de potencia, porque retiene completamente o casi completamente el modo de propagación que haya tocado esa imperfección. Y aunque son imperfecciones sumamente pequeñas, pueden ocasionar graves problemas. Las pérdidas por este tipo de absorción suelen ser enormes. En la tabla aparecen algunos materiales que comúnmente se presentaban por la contaminación que sufría el material de la fibra durante aquellos procesos iniciales de refinación. Actualmente se les considera prácticamente inexistentes. Por ejemplo, tenemos el cromo, el cobre, el hierro, el níquel, el manganeso y el vanadio. Los picos de atenuación aparecen del lado derecho. Nosotros sabemos que el máximo de atenuación que podemos permitirnos es de menos 3 decibeles por kilómetro. Si observan en la tabla, prácticamente estamos encima de esos valores, sobre todo con el vanadio, donde tenemos hasta 2.7 decibeles por kilómetro. Aparece ahí otra nomenclatura que es ppb. Se refiere a partes por billón. Significa que entre 1 billón de billones de partículas de sílice, si una sola de ellas es de origen metálico, se presentará ese pico de atenuación que aparece en la tabla. A los picos de resonancia o a las longitudes de onda que aparecen en la parte del medio de su tabla. Para poder evitar esta presencia de cationes metálicos, podemos utilizar el método de fabricación por preforma del que ya hablamos en la unidad 1. Aquí tenemos la tabla periódica. No únicamente son esos metales que presentamos en la tabla anterior, puede ser cualquier tipo de metal, sobre todo los metales de transición. La segunda fuente importante de pérdida se debe a la presencia de iones de agua. En este caso puede quedar atrapada cierta cantidad de estos iones dentro del núcleo debido a un proceso de fabricación deficiente en el que no se mantuvo una temperatura adecuada. Por lo tanto, quedaron atrapadas estas partículas. En este caso las vamos a medir en partes por millón, y para que nosotros podamos considerar una fibra óptica adecuada, la concentración de estos elementos debe estar de menos de 0.01 partes por millón. En la grafiquita que aparece aquí debajo nos muestra cómo fue avanzando la refinación de estos materiales. La forma de fabricación fue mejorando a lo largo de los años. Aparece a partir de 1975, pero observen cómo fue disminuyendo a pasos agigantados. Actualmente esas pérdidas ya son prácticamente inexistentes, debido a los procesos de fabricación tan escrupulosos que se siguen en la actualidad. También puede existir otro tipo de atenuación debido al fenómeno de la difusión del hidrógeno. En este caso ya no estamos hablando de un proceso de fabricación deficiente, sino de que la fibra óptica que hemos instalado ya cumplió su tiempo de vida. Por lo tanto,
ha comenzado a presentar fisuras en su revestimiento y de hecho estas fisuras pueden llegar incluso a atravesar el material propio de la fibra. El sílice que compone el núcleo de la fibra puede verse afectado por la presencia del hidrógeno. En ese caso vamos a tener un redireccionamiento de la señal que puede originar pérdidas totales. Estamos hablando de que la fibra óptica ya está dañada. En ese caso no se puede continuar trabajando con una fibra así. Es necesario que sea reparada o sustituida completamente. Los picos de atenuación que se pueden presentar debido a la presencia del hidrógeno aparecen en la diapositiva. Pueden ser de entre 4.8 a 2.5 decibeles por kilómetro. También se miden en partes por millón. Por último tenemos las pérdidas por curvaturas. Ya en la unidad 1 vimos las pérdidas por microcurvaturas. En este caso estamos hablando de macrocurvaturas. Ahora, las macrocurvaturas pueden ser corregibles, puesto que estamos hablando de dobleces que no han llegado a romper el revestimiento ni la fibra óptica. Por lo tanto, se refieren a un mal acomodo de la fibra al momento de estarse instalando. Entonces nosotros podemos simplemente ir y colocarla apropiadamente. En el caso de que se haya dañado el revestimiento, pero no la fibra, se puede realizar algún tipo de reparación provisional y posteriormente cambiar el filamento de la fibra, cambiar el cable completo, porque muchas veces esto resulta más barato que estar haciendo reparaciones constantemente. Todo va a depender del tipo de enlace del que se trate y del presupuesto con el que se cuenta para ello. Para que una macrocurvatura se considere peligrosa o dañina, es necesario que esta curvatura exceda el radio crítico. Es decir, el radio de la curvatura se encuentra dentro de un rango no permisible. Aquí en la diapositiva tenemos dos ejemplos de la curvatura. ¿Cómo podríamos verla? Si nosotros tenemos que aquí está el radio de esta curvatura, de esta forma, este sería su radio de la curvatura, entonces para que este no ocasione problemas, es necesario que sea lo suficientemente grande para que los modos de propagación en su interior, como este que aparece en azul, no sufran ninguna alteración. Observen que el modo en azul que aparece en la primera imagen viene viajando a 0 grados, pero cuando se presenta la macrocurvatura cambia de dirección de propagación. Estamos hablando de que ese modo en particular es el modo fundamental. ¿Qué va a ocurrir si este modo, que tiene el 75% de la potencia óptica, cambia de repente su dirección de propagación? Aquí, como yo lo dibujé, se continúa propagando, pero a otro ángulo. Pero bien podría haberse convertido en un modo radiado, como le ocurrió al modo de color rojo. Entonces estamos hablando ya de una pérdida total. Por eso es importante identificar las macrocurvaturas. Mediante estas macrocurvaturas también podemos identificar otros elementos. Aquí en esta fórmula aparece el número efectivo de modos. El número efectivo de modos tiene que ser el mismo a la entrada de la fibra y a la salida de esta, o posteriormente a presentarse la macrocurvatura. Aparecen algunos elementos que ustedes probablemente no recuerdan o que no conocen. Por ejemplo, R, que es el radio de curvado, alfa, que es un coeficiente adimensional que caracteriza la fibra, delta, que es el perfil del índice de refracción, A, que es el radio de la fibra óptica en su núcleo, N2, que es el índice de refracción de la cubierta, y K, que es una constante. N, subíndice infinito, está representado por esta pequeña fórmula que aparece aquí al final, esta.
Observen que aquí aparece la frecuencia normalizada y nuevamente alfa, que es el mismo coeficiente del que ya habíamos hablado. Recuerden que esta alfa es adimensional, toma valores entre 1.9 y 2 para una fibra de índice gradual. Aquí aparece cada una de esas variables con su significado. Y K, que es esta pequeña fórmula que aparece aquí, 2pi sobre la longitud de onda. Cabe mencionar que esta fórmula únicamente es válida para fibras multimodo. La fibra monomodo se verá posteriormente al final de la unidad 3, debido a que todas nuestras fórmulas que hemos estado describiendo son únicamente para la fibra multimodo. Principalmente hemos descrito la fibra multimodo de índice abrupto, pero hemos descrito también a grandes rasgos la fibra de índice gradual. De acuerdo con la teoría que nosotros hemos estado revisando, vamos a tener dos tipos de pérdidas, la de transición y la de curvado. Para determinarlas, vamos a utilizar tablas o bien gráficas para interpolar los valores que creamos necesarios. Nuevamente retomando las microcurvaturas, aunque nosotros ya lo vimos en la unidad 1, se trata de defectos en la interfaz núcleo cubierta que son muy pequeñitos, entre 10 veces lambda y lambda en 10 para que sean significativos. Estos van a ocasionar también el redireccionamiento de la luz, normalmente hacia un modo radiado. Lo veíamos también en la parte del acoplamiento de modos, que en el mejor de los casos, una pequeña parte o toda la energía del modo que toca la microcurvatura puede acoplarse a un modo adyacente. De ahí que nuestra distribución de modos al inicio de la inyección de la energía sea lo más adecuada posible. Se verían más o menos como aparece en esta imagen. Y vean que son sumamente pequeñas, por lo tanto es imperceptible al ojo humano. Las pérdidas de microcurvatura, en este caso, se pueden minimizar utilizando métodos de fabricación sumamente perfeccionados. Por ejemplo, la fabricación por preforma, que es un método muy costoso, pero también es el método más adecuado debido al protocolo tan escrupuloso que se lleva a cabo durante todo el proceso. Nosotros ya hemos hablado de esto en la unidad 1 y si tienen alguna duda, busquen dentro de sus notas o bien comuníquense conmigo a través del correo electrónico para enviarles algunos enlaces y aclararles las dudas que pudieran tener. Este tipo de mecanismos de atenuación se pueden corregir. En general, todos deben corregirse. No podemos trabajar con fibras ópticas que tienen tanta atenuación que se excede el máximo permitido en un solo kilómetro de fibra. Ya sea que eliminemos las imperfecciones mejorando el proceso de fabricación, que hagamos un buen tendido de la fibra evitando las macrocurvaturas y por supuesto cuidando de forma concienzuda el proceso de extrusión y revestimiento de la fibra.